tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, de diferentes ejercicios, de cómo entrenar en casa y en definitiva de cómo hacer todo esto mucho mejor. Hoy, programa muy especial, programa muy interesante porque vamos a hablar acerca del BFR, de la técnica BFR o restricción de flujo sanguíneo, una técnica que se utiliza muchísimo, sobre todo de cara a personas que tienen algún tipo de lesión o no pueden entrenar, no pueden hacerlo puntualmente con el peso que normalmente lo vienen haciendo. Entonces es una técnica muy interesante, una técnica la cual podemos utilizar sobre todo, como digo, para ese tipo de casos, así que vamos a analizar de qué se trata y cuándo y cómo podemos utilizarla. Ya sabéis que las notas del episodio las voy a dejar en ivllamazares.com, ahí también me podéis dejar en la sección de contactar vuestras dudas, comentarios y sugerencias para que hable en siguientes episodios del podcast. Y sin más, como digo, ¿qué es el BFR? ¿De qué se trata? Bueno, pues BFR, o las siglas en inglés de restricción de flujo sanguíneo, se basa principalmente en restringir, como su propio nombre dice, el flujo sanguíneo de una zona en concreto, mientras trabajamos esta con un peso más o menos moderado y a repeticiones altas. Normalmente se suele utilizar así, se puede utilizar de muchas otras formas, pero como se suele hacer es de esa forma. Por ejemplo, imaginémonos que queremos hacer esa técnica en los brazos. Bueno, pues lo que haríamos básicamente sería colocar una banda elástica, la cual nos restrinja el flujo sanguíneo justamente en el bíceps y en el tríceps, y de esa forma, cuando estemos haciendo un ejercicio en concreto, como puede ser un curl de bíceps o como pueden ser unas extensiones en polea para tríceps, bueno, pues vamos a estar restringiendo de esa forma el flujo sanguíneo, no va a pasar de ahí para arriba, con lo cual vamos a causar más daño, vamos a hacer que los nutrientes se queden en esa zona y vamos a trabajar de una manera eficiente. Ahora bien, ¿cómo de eficiente? ¿Es realmente más eficiente que hacerlo como tradicionalmente? Bueno, pues ahí ya tengo mis dudas. Evidentemente es una técnica buena, o sea, la podemos utilizar para ciertos casos, pero no para todos. Si nosotros estamos bien, no tenemos ningún tipo de lesión, no nos molesta nada, ni nada por el estilo, lo que tenemos que hacer es entrenar con peso libre y ya está. Podemos utilizar un montón de otras técnicas, pero utilizar esta en concreto para ganar masa muscular no lo veo muy eficiente. ¿Por qué? Lo primero de todo, básicamente, porque vamos a utilizar pesos, como digo, moderados. No se suele hacer con pesos grandes, evidentemente, porque es una técnica que se utiliza con repeticiones altas y si utilizamos repeticiones altas, los pesos tienen que ser más o menos moderados, tirando incluso a bajos. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, ahí ya es algo que no me gusta. Yo siempre suelo recomendar un rango de repeticiones que va entre las 6 y las 16, 18, 20, alguna más quizás, pero no más de eso. Si nosotros lo que utilizamos básicamente son más repeticiones para todos los ejercicios, evidentemente estamos dejando un rango muy bueno, muy óptimo de lado. O sea, estamos dejando el rango de repeticiones de las 6, de las 10, de las 12 de lado completamente. Con lo cual, bajo mi punto de vista, esto se puede utilizar, pero en momentos puntuales y en casos puntuales. Como digo, es básicamente eso. O sea, por ejemplo, imaginémonos otro caso. Queremos entrenar la pierna, pues básicamente lo que tenemos que hacer es con una banda o con una goma, con lo que sea, restringir el flujo sanguíneo de la pierna para abajo. De esa manera, cuando estemos realizando extensiones de cuádriceps o cualquier otro ejercicio un poco más analítico, porque son ejercicios evidentemente que tienen que ser más analíticos que complejos, podríamos hacer una sentadilla con este tipo de técnica, pero quizás sería mucho más complicado, sería más incómodo, por así decirlo. Entonces sería eso básicamente, nos atamos la goma de esa forma, en la parte superior de las piernas y de esa manera trabajaríamos a altas repeticiones y con un peso, como digo, más o menos moderado, dejando, como digo, una restricción de flujo sanguíneo en dicha zona. Esa básicamente es la manera de utilizarla. Ahora bien, tenemos diferentes puntos negativos, como por ejemplo puede ser trabajo de pectoral o trabajo de espalda. ¿Cómo podríamos utilizar esto en dichos músculos? Bueno, pues básicamente casi te diría que no se puede. O sea, es muy complicado. Por ejemplo, el pectoral, ¿cómo haríamos una restricción de flujo sanguíneo para hacer ese entrenamiento? O por ejemplo la espalda, que la espalda la componen muchos músculos, pero claro, hacer una restricción de flujo sanguíneo para que concretamente estemos entrenando la espalda y restringiendo el flujo en esa zona es muy difícil. Entonces lo podemos hacer sobre todo en las extremidades, como pueden ser los brazos, como pueden ser las piernas, etcétera. Así que eso sería un punto negativo. Por supuesto, ¿cuándo es recomendable? Como digo, pues básicamente cuando tenemos algún tipo de lesión. Imaginémonos que ahora mismo o en un momento puntual no podemos entrenar como lo veníamos haciendo, por ejemplo, a 6, 10, 12 repeticiones con un peso relativamente alto, con una buena intensidad, pues evidentemente tenemos que buscar alternativas. Y esta es una alternativa que es buena dentro de lo que cabe, pero también tenemos otras.
No os voy a decir que es la única porque evidentemente podemos hacerlo también a repeticiones altas con un peso moderado sin restricción de flujo sanguíneo. Pero bueno, que es una buena opción, no vamos a descartarla por supuesto. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo? Bueno, pues cuando tengamos algún tipo de lesión, ya bien sea para entrenar brazos, ya bien sea para entrenar piernas, para entrenar gemelo, para entrenar el hombro, bueno, para entrenar un montón de músculos. De esa manera, por ejemplo, si tenemos algún tipo de molestia o no podemos hacer el ejercicio con todo el peso que nos gustaría, lo que vamos a hacer básicamente es eso, utilizar la técnica de restricción de flujo sanguíneo junto a un peso moderado y unas repeticiones altas. Como digo, hay más técnicas. Yo siempre he utilizado, por ejemplo, pesos moderados, repeticiones altas, evidentemente cuando me duele algo, cuando no puedo hacer un ejercicio con mucha intensidad, con mucho peso. Pero la técnica de restricción de flujo sanguíneo la podemos utilizar complementada junto con eso para mantener el músculo en la medida de lo posible. Yo no os voy a decir que se pueda ganar mucho músculo, porque evidentemente dicen, hay estudios que sí, que muestran que se puede ganar músculo, pero yo no sé hasta qué punto es óptimo ganar músculo de esa forma. Por lo tanto, yo no os puedo aconsejar decir, bueno, pues entrenar de esta forma durante 6 meses seguidos porque vais a aumentar el perímetro de vuestro brazo, de vuestras piernas y el tamaño de vuestros hombros. No puedo deciros eso básicamente porque no lo sé. Entonces, en ese sentido, aunque yo sí que lo he probado de manera muy puntual y muy esporádica, no es algo que realmente me llame la atención y que me guste. De hecho, yo siempre que he tenido algún tipo de lesión, lo que he hecho es principalmente utilizar, como digo, peso moderado, repeticiones altas y ya está. No me complico más la vida. No utilizo ni bandas de resistencia para crear la restricción de flujo sanguíneo ni nada por el estilo. Así que yo lo utilizaría como tal para eso. O sea, si por ejemplo ahora tenéis una molestia en una zona y estáis haciendo entrenamientos con bandas de resistencia o con pesos muy moderados, pues utilizar de vez en cuando la restricción de flujo sanguíneo porque también os va a venir bien. De hecho, si utilizáis ejercicios muy analíticos como pueden ser, por ejemplo, unas extensiones de cuádriceps, como decíamos, un curl de bíceps, extensiones en polea para tríceps, elevaciones laterales para el hombro. Bueno, aunque sea cualquier tipo de ejercicio, aunque sea un poco más complejo, pero que sea con un peso moderado y repeticiones medianamente altas, pues podéis utilizar este tipo de técnica. Pero ya digo que tampoco sirve para todos los grupos musculares. Por ejemplo, la espalda va a ser bastante complicado, el pectoral también. Entonces, claro, en ese sentido tenemos que ver muy bien dónde lo utilizamos y dónde no. No os atéis, por ejemplo, la banda de resistencia al abdomen porque no va a servir de nada. O sea, por ejemplo, si queremos entrenar la espalda y atamos la banda de resistencia al abdomen, bueno, pues realmente ¿de dónde estamos restringiendo el flujo sanguíneo? Es un poco difícil de ver en ese sentido, ¿no? Así que bueno, de eso se trata básicamente esta técnica. Yo no sé si vosotros la habéis utilizado, si no, realmente para lo que sirve o donde más se utiliza es para eso, para el tratamiento de lesiones cuando no podemos entrenar bien, con buen peso y de una manera un poco más estándar, de una manera un poco más práctica, por así decirlo. Así que yo básicamente, como digo, la utilizaría para eso, la he utilizado puntualmente. No puedo decir que haya obtenido muchísimos beneficios ni grandes beneficios por utilizarla, porque evidentemente si utilizas algo durante muy poco tiempo no tienes unas conclusiones sólidas que dar, así que no os puedo decir, se puede ganar mucha masa muscular, se puede mantener muy bien el músculo. Yo pienso que sí, que vamos a mantener mejor el músculo que haciéndolo de una manera un poco más tradicional, con bandas de resistencia, por ejemplo, pero no tendría ningún sentido el hacer siempre un tipo de entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo para brazo cuando podemos entrenar normalmente bien sin hacer este tipo de técnicas. O sea, muchas personas lo hacen porque también dicen que así tardan menos en el entrenamiento, lo hacen más rápido, es mucho más efectivo. Bueno, ahí ya tengo mis dudas. En cuanto a que es más rápido, posiblemente sí. Pero que es más efectivo que, por ejemplo, ir progresando en peso o en repeticiones, ahí ya me crea bastantes dudas y no sé qué deciros. O sea que en ese sentido, bueno, probarlo, si os va bien, pues genial, lo podéis seguir haciendo. Y si no os convence, al igual que a mí, bueno, pues realmente lo descartáis y ya está. Pero bueno, a mí sí que me convence, pero para otro tipo de cosas. Por ejemplo, como digo, mantener la masa muscular cuando estamos en un proceso de rehabilitación. No, por ejemplo, cuando nuestro objetivo es ganar masa muscular y podemos entrenar correctamente. O sea, si puedo hacer el ejercicio bien, no voy a utilizar este tipo de técnicas. Eso está claro. Puntualmente quizás sí, pero de manera continua no lo utilizaría. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que os haya sido de ayuda esta técnica que os he traído. Al final lo que intento es enseñaros técnicas nuevas para entrenar mejor o para utilizarlas cuando estamos lesionados, cuando tenemos algún tipo de inconveniente que nos permita entrenar de una manera un poco más práctica, por así decirlo. Así que sin más, si queréis que hable acerca de alguna técnica en concreto, me lo dejáis en un comentario allá desde donde me escuchéis. También me podéis seguir en @ivllamazares, tanto en Instagram, en Twitter, en TikTok y en todas las redes sociales. Nos escuchamos también en ivllamazares.com, que sabéis que tengo ahí las notas del episodio
Y estoy dejando en un apartado que pone recursos, un montón de recursos disponibles gratis para que entrenéis mejor, así que echarles un vistazo. Y como digo, sin más, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento y sin más espero que paséis una buena semana. ¡Chao!